Ya hemos iniciado el estudio de la carta a los romanos y hemos enfatizado que este saludo que realiza el apóstol Pablo en el principio de la epístola es un saludo intencional. Tiene un propósito particular. Pablo quiere presentarse con lujo de detalles a la iglesia que no lo conoce personalmente en Roma. Esto lo hemos aclarado y vuelvo y lo repito el día de hoy. La iglesia a la que Pablo le está escribiendo es una iglesia que él no fundó. Entonces las personas de la iglesia que hay en Roma tienen que tener una impresión acerca del apóstol. Y por esa razón él, en su salutación, en el principio va a hablar de él mismo. Y luego va a hablar del tema y del propósito de la carta, que es el Evangelio. Amén. O sea, va a ser como la subdivisión. Hoy, en la parte C que vamos a estudiar del verso 1, vamos a terminar con la presentación que hace Pablo de sí mismo. Y luego, Dios mediante, en el próximo sermón, ya entraremos a hablar del tema general de la carta. El apóstol Pablo está tan emocionado de contarle lo que le quiere contar, que le va a tomar 16 capítulos hablarles de lo que les va a hablar. Pero no se aguanta las ganas y en su salutación hace un resumen de lo que les va a hablar. Ahora, de lo que les va a hablar, ¿qué es? El Evangelio. Y así, entonces nosotros hemos hecho un estudio puntual. Primero hablamos de quién era Pablo. La primera predicación que tuvimos de Romanos, ya entrando en la carta, luego del panorama general que dimos. La primera predicación fue del verso 1 solamente el nombre Pablo. Y hablamos acerca de él. Luego, el segundo tema, la parte B, hablábamos de que es esclavo de Cristo, pero también llamado a ser apóstol. Por eso es importantísimo que tú no te hayas perdido ninguno de estos estudios. ¿Quién es Pablo? ¿Por qué se denomina esclavo de Cristo? ¿Y por qué puede decir que es apóstol? Esto es clave. ¿Y es clave por qué? Porque cuando dice ¿quién es Pablo? Vamos a hablar de dónde venía y lo que iba a hacer. Que era esclavo de Cristo, algo que no podemos perder de vista a ninguno de los creyentes, porque eso nos ubica. Pero finalmente cuando él dice apóstol, nos está hablando de la enseñanza autoritativa que él tenía para la iglesia. Mis hermanos, por más que uno al día de hoy se haya llamado al ministerio y a predicarle a las personas, uno nunca va a estar al nivel del apóstol Pablo, y no me refiero humanamente hablando, sino hablando lo que representaba para la iglesia. Porque Jesús es la roca, la piedra de ángulo sobre la cual se fundamenta la iglesia. Pero los fundamentos de la iglesia, fundamentos que están establecidos en la roca que es Cristo, esos fundamentos son los profetas y los apóstoles. Por esa razón, la iglesia persevera en lo que dice toda la Escritura. Y nunca va a ser posible que alguien al día de hoy se pueda levantar y decir, enseño con la autoridad de Pablo. Porque eso significaría que tuviéramos la autoridad para generar doctrina. Es que mis hermanos, tanto los profetas como los apóstoles, todo lo que escribieron y que quedó plasmado en la Escritura se convirtió en autoridad, en ley para el pueblo de Dios. Y ese papel es único e irrepetible. ¿Para quiénes? Para estas personas. Nosotros lo que hacemos como pastores es enseñarles a ustedes lo que Dios dijo a través de ellos. Entonces lo que hace la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Amén. Entonces ha quedado todo esto explicado, pero en dicho saludo Pablo expresa no solo su identidad, sino que también va a expresar la razón de su existencia. No solo va a decir quién es, no solamente va a hablar de su llamado, sino que ahora va a hablar de la razón de su existencia. Ahorita con el último himno que cantábamos, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, yo me rindo a ti. No sé si ustedes alcanzan a dimensionar lo que significa la razón de mi existencia. A veces estamos tan románticos con nuestra pareja que le decimos, tú eres la razón de mi existencia. Y es muy lindo, es romántico, vale. Pero mis hermanos, si vamos a ponerle realidad a esa situación, por más que amemos a nuestra pareja,
nosotros no nos movilizamos y vivimos por ella. Sí, nuestro amor hacia mi pareja me motiva, pero cuando hablo de la razón de mi existencia, estoy hablando de que soy dependiente de esa persona, y sin esa persona yo no podría ser. Entonces, la razón de mi existencia realmente, ¿quién es? El Señor. Y no solo, si somos una pareja cristiana, no solo para mí, sino para mi cónyuge, para él, también para mi pareja debe ser también la razón de su existencia, ¿quién? El Señor. Entonces son palabras que no es que sean superficiales, superfluas. ¿Por qué razón en la vida del apóstol Pablo el Señor era tan importante? ¿Será acaso una situación excepcional? ¿O más bien no debería ser esa la actitud de todos los creyentes? En la salutación entonces Pablo va a expresar no solo su identidad, sino la razón de su existencia. Y él existe, ese amor que Dios tiene por él, lo ha llevado a algo, y es a que predique el Evangelio. Y por esa razón Pablo va a desplegar una explicación minuciosa de qué es el Evangelio. Y va a llevarle 16 capítulos en esta epístola, dar esa explicación detallada. Pero con ese saludo, vuelvo y le repito, es como si el apóstol Pablo no se pudiese aguantar a los 16 capítulos. Y entonces él va a dar un resumen en su saludo, donde va a decir todo lo que les va a hablar. Y mis hermanos, eso es una poderosa capacidad dada por Dios al apóstol. Uno, para poder explicar, o sea, nosotros vamos a sorprender con el estudio de la carta de los Romanos la capacidad de explicación del apóstol Pablo. O sea, mis hermanos, ¿qué les estoy diciendo? Que Lutero leyó Romanos y entendió el Evangelio. Calvino, o sea, personas que son claves. San Agustín, en el siglo V, o sea, la carta de los Romanos no es un tratado, y eso lo decían en el panorama general. La carta de los Romanos no es un tratado teológico para los eruditos. No, la carta de los Romanos es una explicación, no solo minuciosa, sino sencilla, de explicar el Evangelio. Ahora alguien habrá dicho, yo leí Romanos y Romanos no es nada sencillo. Pero mis hermanos, es que nosotros, con el paso del tiempo, el ser moderno se ha convertido en un ser más perezoso. ¿Ustedes sabían eso? Hay una película, ustedes se la vieron alguna vez, una película que se llamaba Wall-E. Y en la película Wall-E supuestamente era en el futuro, ¿no? Y en el futuro toda la gente ya no vivía en la Tierra, sino en una nave espacial. Y en esa nave espacial todos andaban en sillas que flotaban y todos eran obesos. En el futuro todos eran obesos, porque no hacían nada, todo lo hacía la tecnología. Y yo creo que así está nuestra mente en muchos casos del hombre moderno. Porque el hombre moderno ha dejado de tener muchas capacidades intelectuales por las mismas comodidades que le ha presentado la tecnología. Yo a veces leo los discursos y las predicaciones de Charles Spurgeon, para que más o menos ustedes sepan el punto al que voy. Veo las predicaciones de Charles Spurgeon, las leo o las escucho en audio en YouTube. Y ese lenguaje que él usaba, una cosa maravillosa. Él hacía unas ilustraciones impresionantes, explicaba de una manera maravillosa el Evangelio. Pero lo tremendo del asunto es que él tuvo tanto éxito en su época porque era el predicador de los pobres. O sea, él no predicaba, decían, él no predica de manera estilizada para la clase alta, sino predicaba de esta manera sencilla y clara para todas las personas en general. Pero ustedes leen los discursos y las predicaciones de Spurgeon y son muy elaboradas. Entonces, eran muy elaboradas y eran para el populacho de su época. Entonces les estoy diciendo, el populacho de la época de Spurgeon era más preparado que nosotros. Entonces cuando nos acercamos a la carta de los Romanos, y puede que encontremos algunos textos que sean un poco difíciles de entender, no es porque la carta no haya sido escrita de manera sencilla para explicar el Evangelio, sino que ha sido tal nuestro desinterés por conocer realmente qué es el Evangelio,
que no estamos en un nivel cero, estamos en un subnivel. Entonces, la razón de la vida de Pablo es Dios. Él tiene claro que tiene un ministerio, un llamado, una misión. Pues él se va a desvivir para que eso que él comprende tan claramente, el resto de las personas también lo comprendan de manera tan clara. Pero no se puede aguantar a los 16 capítulos que le va a dar por inspiración divina del Espíritu Santo, sino que él en los primeros 7 versículos no solo se va a presentar él, que es lo que vamos a terminar de ver hoy, sino que inmediatamente va a hacer un resumen desde el verso 2 hasta el verso 7 de qué es el Evangelio. Qué capacidad tan impresionante para predicar, para enseñar de manera detallada, pero también de manera resumida. Entonces, hermanos, lo que tenemos enfrente es algo maravilloso. Así que al entender esto, es lo que nos ha llevado a hacer un estudio tan tranquilo, tan pausado de la carta. Y no, perdónenme el término, no embutirnos la salutación, sino disfrutarla, saborearla en cada una de sus expresiones. ¿Cuál es el verso 1? Verso 1 en el cual hemos estado 3 semanas con esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Parte A, Pablo. Parte B, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Parte C, apartado para el Evangelio de Dios. Y ese es el énfasis de la predicación del día de hoy. De hecho, ese texto le da nombre al sermón, pero no lo he hablado de manera particular, aunque puse el título de manera singular. Me gustaría que contempláramos esta enseñanza del día de hoy de manera general. Vamos a ver cómo Pablo fue apartado para el Señor. Pero mis hermanos, si vamos a hacer práctico el sermón del día de hoy, como siempre debe ser, el creyente ha sido el creyente, todos y cada uno hemos sido apartados para el Señor. Amén. Ese es el objetivo de la vida del apóstol Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, el término apartado, la palabra apartado, viene del griego aforizo y significa separación mediante la colocación de un cerco. Imagínense que yo tomo esto y este estuche de gafas está con muchos otros estuches de gafas, pero este estuche de gafas para mí es especial y lo voy a apartar de los demás estuches, pero no solo lo voy a apartar de los demás estuches, sino que lo voy a meter en una vitrina de vidrio para que nadie me lo toque. Eso es lo que significa separación, separado. No solamente puesto en otro lugar, sino cercado, vallado, protegido. Quitemos de nuestra mente el estuche de gafas y vayamos más allá del mismo apóstol Pablo que fue apartado para el Evangelio y pensemos en la iglesia. ¿Acaso Dios no ha hecho eso con la iglesia? ¿No la ha tomado aparte del mundo y la ha protegido? El Señor Jesucristo decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y si hay una cosa impresionante, hay muchas palabras en la Biblia que a mí me parecen maravillosas, pero una de ellas, mis hermanos, es esa: ser guardados por el Señor. Ser guardados, protegidos por el Señor. Entonces, esta palabra apartado se relaciona con lo que la vida de Pablo es, la razón de su existencia. Pablo sabe que ha sido apartado por Dios y al entender eso sabe el objetivo de su existencia, porque nadie puede servir al Señor si no está apartado por Él para su servicio. En estos días nos visitaban unos hermanos en la iglesia y llegamos al tema de los 12 apóstoles, ¿no? Y me preguntaba algo que me puse a estudiar, ¿no? Y que los 24 tronos en el Apocalipsis, y que quiénes son los 12 y los otros 12 y no sé qué. Y se llegaba al tema de Matías.
Y se hablaba de que supuestamente Matías no era el verdadero apóstol, sino Pablo, porque lo habían escogido hombres y no Dios. Y era un buen espacio y un buen escenario para hablar al respecto, porque les decía, la iglesia estaba iniciando en el primer siglo, estaba iniciando, el Señor había resucitado, y ellos no podían tomar así a priori al primero que pasara por ahí, venga usted al servicio. Ellos no se estaban afanando, porque mis hermanos, dice el libro de Hebreos, el capítulo 5, cuando habla de una persona que ha sido apartada para el servicio como los sacerdotes. El autor de Hebreos dice, nadie puede tomar esta honra para sí si no viene de Dios. El Antiguo Testamento habla de un hombre tan malo como Jeroboam, que él mismo, de su propio corazón, instituyó ministros y sacerdotes para un supuesto servicio a Dios. Y eso fue una abominación. No hay algo más abominable que el hombre guiñe el ojo y le diga a otro hombre, Dios te ha llamado al ministerio, cuando no ha sido así. Cuando el mismo hombre establece, en ese caso, pastores. Entonces ese día reflexionamos y yo les decía, no, Matías era el que tenía que ser parte de los 12. Lo que pasa es que el apóstol Pablo es un ser excepcional. Y como él mismo lo ha dicho, fue un hombre llamado fuera de tiempo. Las mujeres que han tenido bebés, ustedes saben lo que es los 9 meses de gestación. Pero si el bebé nace antes de tiempo, es una machera, ¿cierto? Sí, es una machera. ¿O es que es peligroso? Niños que nacen de 6 meses, los tienen que meter en una incubadora el resto para que se dé, porque no se le han desarrollado ni los pulmones ni muchas partes de su cuerpo. El apóstol Pablo era eso. El apóstol Pablo fue uno que nació y fue llamado al ministerio, al apostolado. Él dice que él es el último de los apóstoles. Para ellos que si la pasa por allá afuera diciendo soy apóstol, no, el último apóstol fue Pablo. Él es el último de todos los apóstoles, el más pequeño. Y él, cuando habla de fuera de tiempo, usa un término, un abortivo, porque eran más las opciones de que no a de que sí. Entonces, mis hermanos, al punto al que quiero ir con esto es que si Matías hace parte de los 12, es porque ¿quién lo llamó? Dios. Y de alguna manera el Señor se lo mostró a los otros 11. De hecho, de la elección de Matías es que quedan claros los términos de quién puede ser apóstol. Uno que nos haya acompañado desde el bautismo del Señor Jesucristo hasta su ascensión, que haya sido enseñado esos 3 años por el Señor Jesucristo, que haya conocido al Señor Jesús. ¿Quién puede cumplir con esos requisitos al día de hoy? Nadie. Pero el punto al que quiero ir es, mis hermanos, el hombre no puede llamar al hombre al ministerio. Es Dios quien llama al ministerio. Los pastores de Cali, cuando vieron que había una necesidad en Jamundí de abrir una iglesia bíblica local, ellos se fijaron en mí y me hicieron una sugerencia. Me dijeron, hay una necesidad en Jamundí de una iglesia local bíblica, y vemos que en ti están los dones y el carácter. Órale al Señor. Qué diferente de donde yo venía, ¿no? De donde yo venía, una iglesia re carismática, re mística. Yo no alcancé a pisar la iglesia cuando ya el hombre de Dios me decía, yo en ti un llamado poderoso, sírvele al Señor. Y empezaba a motivar, y yo obviamente durante 14, 15 años serví aquí con todo mi corazón. Pero luego de haber hecho tantas cosas mal, yo de esa iglesia en Bogotá salgo, llego a una en Cali, y otros 3 años de seguir en la misma, de Guatemala a Guatepeor. Entonces no fue fácil para mí 18 años, supuestamente sirviéndole al Señor, sin la claridad de las Escrituras, y yo me quedé en esa silla sentado en Decisión Jesús, en la iglesia de Cali bíblica. Me quedé sentado ahí casi 2 años, renunciando a todo lo que había aprendido mal, y alimentándome y preparándome, pero preparándome no para volverle a servir al Señor, porque yo estaba reavergonzado.
sino preparándome para tener una sanidad en mi forma de ver el Evangelio. Y estando allí, es el Señor el que nuevamente me llama al ministerio. Yo no quería, yo me sentía avergonzado, todo lo que hice mal. Y juntamente con mi esposa oramos durante 6 meses y el Señor nos da la convicción de que debemos comenzar una obra aquí. Así fue. Y así debe ser. Aquí en Jamundí llevamos 6 años. Y aquí en Jamundí hay una necesidad de otro varón de Dios. Hay una necesidad de otro varón de Dios que predique, que se prepare para el ministerio. No de pronto pues puedo levantar muchas expectativas de que lo sostenga la iglesia porque la iglesia es muy pequeña. Pero mis hermanos, aunque han pasado 6 años, yo no puedo presionar esa situación. Es Dios quien debe llamar al varón de Dios al ministerio. Amén. Es Dios el que le debe dar esa convicción que me dio en su momento a mí. Se la debe dar a esa persona que quiera servir. Y obviamente deben ser notorios que tienen los dones para enseñar, ¿no? Y el carácter para poder servirle al Señor. Entonces, nadie puede servir al Señor si no es apartado por Él para el servicio. Ahora, lo tremendo del asunto es que en su vida pasada Pablo también había sido un apartado. Era fariseo. La palabra aramea fariseo significa precisamente eso, apartado, no sé si ustedes sabían. Y es como si Pablo estuviese haciendo un juego de palabras cuando él escribe en su salutación, apartado para el Evangelio de Dios. Porque cuando dice apartado, si alguno de los de la circuncisión lee esa carta, dirán, sí, claro, pues él fue fariseo. Pues que no se está refiriendo cuando dice apartado para el Evangelio de Dios, no está refiriendo a su fariseísmo. Se está refiriendo hasta a que él fue apartado por el Señor para predicar el Evangelio, la salvación por gracia. Que es algo completamente contrario a lo que él promulgaba siendo fariseo. Porque al ser fariseo, él lo que expresaba era el esfuerzo humano por ser visto como hombres de Dios. Alguien describió así a los fariseos. Caminaban por el otro lado de las calles y se cuidaban que sus faldas no tocaran a otra persona para no contaminarse con su suciedad. Esas personas que se sienten tan apartadas, que no dejan que los toque nadie. Eso le evitan. De hecho, el Señor Jesús así catalogó a los fariseos. Mateo 23:5, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Si ellos se comportaban como se comportaban, era para el ojo humano, para la pupila humana. Y así era Pablo en sus tiempos de fariseo. Entonces, hay una falsa separación de una verdadera separación. Y el apóstol Pablo tiene que hacer la diferencia. Tiene que demostrarle a todas las personas, y esta carta es una excusa maravillosa para hacerlo, de que cuando él escribe y dice separado para el Evangelio de Dios, no se está refiriendo a su vida pasada como fariseo, sino que se está refiriendo a un llamado mayor, a un llamado extraordinario. Y mis hermanos, cuando él dice apartado y hace este juego de palabras, ni siquiera estoy diciendo con esto que la vida de Pablo se separa en el tiempo que fue apartado para ser fariseo y luego que en el camino a Damasco el Señor lo llama y desde allí lo aparta para el ministerio. No. El apóstol Pablo no fue apartado por Dios para el ministerio desde el camino a Damasco. ¿Desde qué momento fue Pablo apartado por el Señor para el servicio a Él? ¿Desde cuándo? ¿Desde el vientre? La Escritura dice desde el vientre. Pero ese texto está enfocando que desde antes de nacer tenía un propósito. Pero cronológicamente fue desde el vientre. Desde antes de la fundación del mundo.
Gálatas 1:15 precisamente dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Sí, lo llamó desde el vientre, pero el Señor lo apartó desde la eternidad. Desde la eternidad. Y al saber Pablo esto, su existencia entonces se centra solo en una cosa: en la labor para la cual él fue preparado, apartado para el Evangelio. Pero mis hermanos, con esas afirmaciones que hemos hecho, surgen algunas preguntas. Porque si Pablo fue escogido por Dios desde antes de que naciera, si Pablo fue apartado por Dios desde la eternidad pasada, entonces ¿por qué Pablo vivió un largo tiempo una vida contraria a dicho propósito? ¿Por qué Dios no lo llamó antes de aquel momento en que estuvo de acuerdo con el apedreamiento de Esteban? ¿Por qué Dios no lo llamó antes de que blasfemara contra el nombre de Cristo? Porque es que Pablo, siendo Saulo de Tarso, hizo eso. Saulo de Tarso aborrecía el nombre de Jesucristo. Lo aborrecía. Se gozó con los que apedreaban a Esteban, hasta cuidó sus ropas para que fueran más cómodos para apedrear con mayor facilidad al blasfemo Esteban. Ese era el concepto que tenía Pablo. Yo quiero que por un momento, porque cuando estudiamos eso, tal vez el cuadro que tenemos nosotros es desde abajo. Esteban siendo apedreado, los que lo apedrean, Saulo guardando las ropas. Quiero que por un momento dejemos de ver ese escenario así y veamos lo que está viendo Dios desde los cielos. Dios desde los cielos está viendo a ese que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, que fue llamado desde el vientre de su mamá. Lo está viendo allí, haciendo lo diametralmente contrario. ¿Por qué sucede eso, mis hermanos? ¿Por qué? La respuesta exacta no la tenemos, no la sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es sabio y no se equivoca en ninguno de sus designios, en ninguna de sus decisiones. Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Díganme si eso no glorifica a Dios. Entonces acá la cuestión es: en su sabiduría el Señor está permitiendo que pasen cosas en la vida del apóstol Pablo muy fuertes, muy dolorosas, cosas de las cuales él se va a avergonzar toda la vida que pudo haber hecho. Ahora él conoce y percibe que el Señor lo ha perdonado, y se van a convertir en situaciones claves y decisivas para su consagración y entrega al Señor. Aunque no sabemos el Señor por qué permite estas cosas, todo lo que sucede en la vida de los escogidos tiene un propósito, mis hermanos. Pablo, habiendo vivido lo que había vivido y habiendo hecho lo que había hecho, siempre fue consciente de una realidad también: que llegó a ser apóstol del Señor Jesucristo por la misericordia de Dios y no por un desarrollo natural de sus capacidades y de su ser. Mis hermanos, eso se los expliqué a ustedes cuando hablamos de Pablo. Ahí se los expliqué a ustedes. Pablo era una persona brillante, tan brillante que era la persona adecuada para llegar al mundo gentil. Pero por más que él sabía todo el Antiguo Testamento, él estaba con los ojos nublados y no veía en las Escrituras a Cristo. Díganme si eso no muestra la incapacidad humana. Un hombre tan brillante, que aprendió a los pies de Gamaliel, que si el man sigue por ese camino hasta sumo sacerdote hubiese llegado a ser.
pero no conocía a Cristo. Entonces a Pablo le queda claro que si él fue llamado y separado por Dios, no es por su capacidad, sino por la misericordia, por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15, del 9 al 10 dice: porque soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que hay de Dios conmigo. Así que la gracia y la misericordia de Dios en su vida se convirtieron en el motivante de su labor. Él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y por eso me esfuerzo más que todos. Si tú vas a encontrar un motivo para no desmayar en la fe, que sea el mismo motivo del apóstol Pablo. Yo no merecía salvarme, y mucho menos merecía ser llamado al ministerio. Por ese llamado precioso a la salvación, pero también al ministerio, es que me esfuerzo. No sé si les ha pasado a ustedes esto con alguien que lo aman tanto, 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 que no son impertinentes ni hacen cosas incorrectas en contra de esa persona, no porque sea lo correcto, sino porque temes lastimar su corazón. Eso es lo que pasaba con Pablo con respecto a Dios. Decía: ha sido tan bueno conmigo que lo mínimo que yo puedo hacer es serle bien. Esa debe ser la actitud de todo creyente, mis hermanos. El temor de Dios, cuando una persona se dice que es piadosa, se refiere a que tiene temor de Dios. Pero eso, ¿qué significa eso del temor de Dios? Que ando con miedo al Creador y me estoy comiendo las uñas porque en cualquier momento viene y de un relámpago me quema el trasero. Eso no es temor de Dios. El verdadero temor de Dios es que yo no temo al castigo de Dios, temo a fallarle a Dios, porque me muero de amor por Él. Ese es el verdadero temor de Dios. No necesitas que nadie te esté mirando, no necesitas que nadie te esté observando. Tú haces lo correcto delante de Dios y sabes que Él está allí y tú quieres agradarle. Eso es vivir para su gloria. Ese es el apóstol Pablo y debería ser la motivación de cada uno de nosotros. Primera de Corintios 9, 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, eso hay que leerlo con el acento, ay de mí, si no anunciara el evangelio. Esta verdad maravillosa también es una realidad para todo creyente. Tú y yo hemos sido apartados de este mundo, aunque seguimos en medio de este mundo. Y hemos sido apartados del mundo, pero permanecemos en el mundo para anunciar a este mundo que está condenado que hay una esperanza en Cristo Jesús. Y mis hermanos, a mí me parece, miren, esta es, ya sigo con la idea, pero no me puedo callar esto, y ni siquiera lo tenía escrito en el sermón. Pero miren cómo es la soberanía de Dios. En esta iglesia se predica expositivamente. Por un lado Hechos, por el otro lado Romanos. Y miren cómo nos está insistiendo el Señor en qué. En evangelizar. O sea, ¿ustedes creen que yo planeo eso? Paramos el estudio de Hechos de los apóstoles, que todo el tiempo nos está diciendo predica, predica, predica. Lo paramos y lo mandamos para el miércoles. Y retomamos la carta de los Romanos aquí. ¿No será que el Señor le está hablando esto a la iglesia local de Amundi? O sea, ¿cuántas personas que te están rodeando, tal vez el Señor ya las ha llamado desde antes de que nazcan, desde la eternidad pasada, y solo están esperando que tú les prediques? Personas que en ese momento están
cometiendo pecados y están, mejor dicho, en una vida disoluta y, mejor dicho, piensan más en cualquier otra cosa que en Dios. Pero que Dios tiene un propósito con esas personas. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Dios a ti y a mí nos ha apartado de este mundo. Ahora nos sigue dejando en este mundo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De hecho, mis hermanos, eso es lo que significa la palabra eclesía. La palabra eclesía, de la cual se deriva iglesia, significa eso: los llamados afuera. Hemos sido apartados del mundo para Dios. Hemos sido tomados como el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. El Señor nos ha acercado, nos ha cuidado. Las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia es del Señor Jesús y el Señor Jesús cuida de su iglesia. Y hay de aquel que quiera tocar a la iglesia. Pero aunque hemos sido apartados, seguimos en este mundo. Digámosle no a que el mundo nos permee. Más bien permeemos al mundo con el Evangelio. Y al igual que el apóstol Pablo, tanto tú como yo vivimos como nos pareció. Es que es una realidad no solo en Pablo, no solo en nosotros. Hablemos de un hombre que durante 365 años caminó con Dios. Bueno, durante 300 años. Porque Enoc vivió 365 años. Y uno a veces lee eso en Génesis, creo que es 5. Uno lee eso y uno dice, uy, Enoc debía ser otra. A Enoc solo le faltaban las alas. Caminó con Dios. Y caminó con Dios al punto de que Dios se lo lleva. Pero a veces perdemos de vista que dicen que solo desde los 65 años empezó a caminar con Dios. Es decir, que no, los otros 65 años, ¿cómo vivió? Como diría mi abuelita, como se le pega la gana. Vivió apartado de Dios, pero en un momento le brilla la luz de Dios, tiene vida y de ahí en adelante camina con Dios, al punto de que el Señor no le permite conocer la muerte y se lo lleva con él. Ese es Enoc. Miren que todos hemos pasado por lo mismo. En algún momento vivimos como nos pareció. El mismo apóstol Pablo, hasta que se nos cruza en el camino, ¿quién? El Señor. Yo por eso estoy tan asombrado por estos dos estudios que estamos teniendo. Esto parece sencillamente como que, tango, una sincronía maravillosa entre Hechos y Romanos. Nosotros también hemos sido llamados afuera. Durante un tiempo vivimos como nos pareció, pero Dios te ha apartado a ti y me ha apartado a mí por gracia. Y conocer esto debe ser nuestro motivante principal en la vida para perseverar en la fe. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, lo hacía consciente de la autoridad apostólica que tenía. Pero siempre recordaría que dicha autoridad era una concesión divina, con un propósito claro: servir a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo nunca tomó esa autoridad apostólica para abusar de la iglesia. Tenía esa autoridad apostólica para servir y edificar a la iglesia. Porque no hay una cosa más contradictoria que un siervo de Dios que abuse de su congregación. El siervo de Dios ha sido puesto para bendecir, para cuidar, para proteger a su congregación, entendiendo siempre que no son esas ovejas sus ovejas, sino que son ovejas del Señor y que tienen que dar cuentas delante de Dios. Entonces, Romanos 1:1, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, nos debe dejar claro una cosa: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué pregunta tan buena es esa? ¿Qué es el Evangelio? Pasemos de la persona de Pablo a el Evangelio, que es lo que él va a predicar. ¿Qué es eso del Evangelio? Ahora, muchas personas aquí y online dirán, bueno, buenas noticias, porque no sabemos la respuesta, ¿no? Buenas noticias.
Pero lo que pasa es que el cristiano al día de hoy sabe lo que etimológicamente significa evangelio, buenas noticias, pero no sabe lo que hay detrás de todo eso. La pregunta del millón es: ¿sabes qué significa eso de buenas noticias? Mis hermanos, si lo vamos a resumir como lo hace el apóstol Pablo, el evangelio es la narración o el relato de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Ahora, yo te digo esta definición y eso te ha dicho todo, pero no te ha dicho nada. Listo. Cuando nosotros evangelizamos, relatamos lo que Dios ha hecho para salvar a los perdidos. Ya lo resumimos, pero ¿esto qué significa? Yo a la gente le pregunto, ¿y Jesús por qué murió? Por mí. ¿Y para qué? Para perdonar mis pecados. Yo les pregunto, ¿eso es cierto? Pero eso dice algo, es muy general, es muy general. Tal vez esto ya lo hemos escuchado, pero si no te sientes relacionado con dicho relato, no hay emoción alguna en ello. Puede ser un síntoma muy peligroso en tu vida entonces. Que tú creas, sí, el evangelio son buenas noticias, sí es el relato de lo que Dios hizo para salvar a los perdidos. Pero si a ti eso no te conmueve, si a ti esa verdad no te mueve los cimientos de tu vida y te lleva a perseverar en esa verdad, tal vez esa actitud estará evidenciando algo grave en tu vida. Porque el evangelio lo cambia todo. ¿Eres tú aquella persona que labrando un campo encontró ese gran tesoro que es el evangelio, que es la salvación, que es el Señor Jesucristo, y va y lo vende todo para comprar ese terreno? ¿Eres tú ese tipo de personas que el evangelio cambió completamente tu vida? Si no es así, ¡oh! Y no estoy hablando de productos terminados, tampoco estoy hablando de gente que la pasa llorando por lo que el Señor hizo. No, hablo de que ya no concibes tu vida sin esa realidad. Y las decisiones que tomas, los pensamientos que se te pasan por tu cabeza, la forma de relacionarte con los demás, todo está permeado por el evangelio. A eso es a lo que me refiero. Porque la única manera de que dicho relato conmocione nuestro ser es cuando, conscientes de nuestro estado, el evangelio se convierte en la más maravillosa de las noticias que alguien en toda su existencia pueda recibir. Para muchos, tristemente, el evangelio no es más que una noticia más. No es la más excelente, no es la más excelsa, no es la más maravillosa de su existencia. Y mis hermanos, esto sucede porque no han comprendido el estado miserable en el que se encuentran ante Dios y el destino terrible que les espera. El evangelio, las buenas noticias, solo se abraza con amor, solo se entiende su pertinencia y se anhela con desesperación cuando hemos entendido primero las malas noticias que vienen de parte de Dios. Es decir, que no podemos concebir las buenas noticias, el evangelio, sin las malas noticias, la condenación. Por eso no hay una cosa más ridícula que voy a salir a evangelizar y decirle a todas las personas: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida, y llegas con el pecho así inflado porque regalaste como 100 tratados y le dices a todo el mundo que Dios los ama. Eso es muy hippie. O sea, lo único que te faltaba era una vagonetica Volkswagen y flores y pantalones de campana. Eso es lo único que te faltó para hacer. Eso no es evangelizar, eso no es predicar. Yo tuve esa época de hippie. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Tenía una predicación no cristocéntrica, sino una predicación eventocéntrica. Te invito a las oncecitas, al desayuno, al almuerzo, a la reunión, al fashion, a la tarde de videos, al encuentro.
tratando de pescar a la gente para convencerla a ir a la iglesia, pero no de presentarle a Cristo. Y todo el tiempo haciéndolo sentir bien. Oh, princesa de Dios, príncipe de Dios. Y por estar en esa dinámica, me acuerdo que una vez le dije a una persona: Jesús te ama. Y esa persona me respondió: ¿y? Uy, me sentí tan triste, tan indignado. Y cuando quise decirle hasta que se iba a morir a ese desgraciado, me di cuenta que yo tenía la culpa. Porque ese desgraciado estaba muerto. Tan muerto que no sabía que estaba muerto si yo no se lo decía. Pero yo tenía tanta timidez y tanto miedo que no me pusiera cuidado, que a ese zombie nunca le dije que estaba muerto. Eso no es el evangelio, mis hermanos. El gran problema al día de hoy al predicar el evangelio es que tenemos miedo de decirle a la persona que es un ser condenado a una eternidad de perdición, en lamento, en lloro, en desespero, porque supuestamente en esta época no es políticamente correcto. El gran problema en torno a estas buenas noticias es que muchas personas, aún diciéndose cristianas, piensan de sí mismos como buenas personas por naturaleza. El evangelio no va a ser pertinente. Y estoy hablando del evangelio de Dios. El evangelio de Dios no va a ser pertinente si no dejamos las cosas claras desde un principio. Somos malos. Mis hermanos, yo soy un desencantado de la humanidad. Yo no deposito mi confianza en la humanidad. Soy un desencantado de la humanidad. La humanidad, por su naturaleza caída, ha hecho lo peor. De hecho, hemos demostrado que somos pésimos administradores de esta creación. Pero mis hermanos, por mi llamado y mi labor, aunque no deposito mi confianza en los seres humanos, yo nunca he dejado de creer que los seres humanos pueden cambiar. ¿Pero eso es una contradicción? No, porque yo condiciono el cambio de las personas. No es a lo buenas que son las personas, sino a lo misericordioso que es Dios. Dios puede cambiar a las personas. Yo tuve un familiar muy cercano durante toda mi vida que fue narcodependiente, drogadicto. Y esa persona, hasta que no aceptó que tenía un problema, no empezó a salir adelante. Lo mismo sucede con el evangelio. Si la persona no es consciente de lo perdida que está, apaga y vámonos. Si supuestamente eres bueno por naturaleza, si estás bien, entonces por demás murió Cristo. Si tú mismo te puedes llevar al cielo, ¿para qué el Señor en la cruz? Hay muchos cristianos allá afuera que dicen: Dios me ve con ojos de aprobación, porque colocan en una balanza las cosas buenas que hago con las malas, y pesan más las cosas buenas que hago que las malas, y el Señor no va a ser tan malo de mandarme al infierno a fritarme el trasero. Y miren ahí, son personas que van a morir por esa idea. Y yo, por evitar una discusión, no les predico el evangelio. Cuando el evangelio es el argumento más pertinente para derribar esos pensamientos en contra de Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. No son tus argumentos humanos, no es la chocolatada bailable, no es el encuentro, no es el fashion, no es el día de la madre, no es el día de los niños, no es el pesebrito viviente el que hace que las personas se decidan cambiar su vida. Es el evangelio. El argumento de argumentos. O sea, la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es lo único que puede derribar esos argumentos. Deposita tu confianza
no en tus capacidades humanas, sino en lo que Dios dijo. Ahorita escuchábamos un himno que decía: tu voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Perdóname la voz. Pero la voz de Dios tiene ese poder. Es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no esté desnuda ante su presencia. Su voz es la que quebranta al pecador y hace que caiga rendido a sus pies. Pero esta forma de ver las cosas no solo es falsa, donde la gente se cree justa delante de Dios y que el Señor lo va a pasar, no solamente es una idea falsa, sino que también es herética. Para este tipo de personas, con dichos pensamientos de bondad implícita en ellos, el Evangelio es una noticia más. ¿Ustedes por qué creen que el Señor le dice al joven rico? Porque el joven rico le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ustedes por qué creen que el Señor Jesús no le dice cree en mí, sino le dice cumple los mandamientos? ¿Quién puede cumplir los mandamientos? ¿Quién? Pero la pregunta es: ¿por qué rayos el Señor le dice que cumpla los mandamientos si por el cumplimiento estricto de la ley nadie se va a salvar? ¿Por qué? Por el pensamiento del joven rico. El joven rico era el que decía: son más las cosas buenas que pesan sobre mí que las malas. Si el Señor Jesús le llega a decir cree en mí, el Evangelio, las buenas noticias para el joven rico sería algo más bueno que haría para salvarse. Pero el Señor le dice cumple los mandamientos, precisamente para que pase lo que pasó, que él se vea incapaz. Miren esto, el Señor le dice deja todo, porque sabía que el problema del joven rico ¿cuál era? La codicia. Y precisamente el Evangelio tiene que hacer eso. El Evangelio lo que tiene que hacer es confrontarte con tu debilidad y que te des cuenta que es imposible que tú te conduzcas a la salvación. En ese momento el joven rico entendió: es imposible cumplir la ley. Porque el último de los 10 mandamientos ¿cuál es? No codiciarás. Lo tremendo del asunto es que en ese caso en particular él no rindió su vida al Evangelio y se fue. Pero los que sí, los que al ver esa incapacidad, en lugar de darle la espalda a Dios, digan: soy incapaz, por eso confío en ti, abandono mi confianza a mi supuesta justicia y entiendo que soy tan llevado que te necesito. Eso es el Evangelio. Por eso, mis hermanos, no se concibe predicar el Evangelio sin hablar del mal estado en el que nos encontramos. El Evangelio sería una noticia más para estas personas que se ven justos y no se constituye para esta persona en una buena noticia, ni la consideran como la maravillosa noticia que nunca habían recibido. Dice que el joven rico se fue triste. Se fue. Esa noticia no lo cambió, no lo alegró. Es más, mis hermanos, si alguien se cree cristiano y piensa que ahora Dios lo ve con ojos de aprobación por lo que él hace, por lo que él hace y se comporta bien, pero no ve que el Señor lo aprueba por su unión con Cristo, está no solo desenfocado, sino perdido. ¿Saben cuántas personas llevan 20 y 30 años yendo a una iglesia confiadas en que son cristianos, y un día estos van a morir y van a amanecer desayunando en el infierno? Porque depositaron su confianza en lo buenos que eran. No es que yo ofrendaba, es que yo servía en la iglesia, no es que yo creí, no como el desgraciado del carnicero que no creyó, yo sí creí. Y han apoyado toda su confianza en ellos mismos, y eso va a ser su perdición. Y a veces desde el púlpito se lo animan.
Por eso es que Cristo le dice a una iglesia en Apocalipsis 3:17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Imagínense una iglesia que se estaba olvidando del Señor y estaba pensando que eran sus obras las que lo hacían acepto delante del Señor. El Señor le tiene que decir: ¿te crees esto? Cuando eres esto, y cuando dice compra de mí, está diciendo tu salvación proviene de mí, no de ti. Y le habla de vestiduras limpias. Y le habla de volver a dejar de ser ciego y tener ojos para ver. Todo eso va. Y dice, dejar de ser muerto para vivir. Te está hablando de esclavitud, de muerte y de ceguera. Y el único que puede dar vida, sacarnos de la esclavitud y volvernos a permitir ver, es el Señor Jesucristo. Sin duda el Evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros, es el mensaje más maravilloso que pueda tener y atesorar cualquier creyente. Aquel que por la acción del Espíritu Santo ve su condición caída, ya comenzó Dios a actuar en él. Entonces, mis hermanos, cuán importante es que Pablo explique con lujo de detalles qué es el Evangelio. Porque en el pasado existieron diferentes evangelios, y en el presente también sucede lo mismo. No que hayan otros evangelios, sino que siempre han existido falsos pastores y falsos maestros con pretensiones desorbitadas acerca de ellos mismos, que solo quieren promocionarse ellos y predican algo incorrecto. Los mismos ciudadanos romanos estaban acostumbrados al término evangelio. No sé si sabían esto, pero el término evangelio era una palabra que ya existía antes de que Jesús la usara. Evangelio, buenas noticias, era una palabra que ya existía. No fue una palabra que se inventó el Señor Jesús. Y ya existía en Roma. Y por eso Pablo les va a explicar a los romanos qué significa verdaderamente evangelio. Que no fuera una palabra reciclada, sino que ellos tuvieran el verdadero significado. En Roma, evangelio eran las buenas noticias en torno a la vida del emperador. Buena nueva, la esposa del emperador ha dado a luz un hijo. Buena nueva, el heredero del emperador ha llegado a su edad adulta. Buena nueva, el nuevo emperador ha ascendido al trono. Pero Pablo no está hablando con el evangelio del emperador. Por eso es tan importante que Pablo haga una aclaración en su carta y diga a la iglesia de Roma de quién es el evangelio que él anuncia. Y él dice: el evangelio que yo anuncio no es del emperador, el evangelio que yo anuncio es del Señor Jesucristo, es de Dios. Si en algo vamos a relacionar la palabra evangelio, relacionémoslo con este evento. Había un soldado enlistado en los ejércitos de Roma que se llamaba el Evangelium. Y el Evangelium era el soldado que estaba puesto para que cuando ganaran la batalla saliera corriendo a avisarle al pueblo de que en ese momento tan difícil de guerra habían vencido, y eso les representaba la vida. Hablemos no solo de los romanos, hablemos de los griegos. Hay una historia maravillosa acerca de un lugar que se llama Marathon. Marathon fue un lugar donde hubo una gran pelea cerca de otra ciudad griega. Pero lo tremendo del asunto es que donde se iban a agarrar griegos, creo que eran medos, persas, lo que habían amenazado los enemigos de los griegos era: luego de que los matemos a ustedes, inmediatamente al amanecer vamos a ir a sus tierras y violaremos a sus mujeres y mataremos a sus hijos. A una de las que se encuentran en embarazo, vamos a coger sus bebés desde el vientre y los vamos a estallar contra la pared. En ese caso en particular, las griegas habían hecho un pacto con sus maridos: si en la mañana no hemos escuchado las buenas noticias de que ganamos, mataremos a nuestros hijos y nos suicidaremos, porque no vamos a permitir que unos extranjeros profanen nuestras tierras. Hicieron el pacto.
Y están peleando y dándose duro y todo esto, y ganan los griegos. Y un soldado, creo que se llama Filipides, tenía la labor de ir corriendo y correr los kilómetros que ahora se implican una maratón. ¿Cuánto es eso? ¿45, 50? ¿Ah? 32. ¿Sí? Es que lo escucho. 32 kilómetros. 42. Eso es lo que tenía que recorrer ese hombre, luego de haber peleado toda la noche. Y tenía que llegar antes del amanecer porque estas mujeres iban a matar a sus hijos y se iban a suicidar. Y sale corriendo este hombre. Y dice la historia que él llegó y dijo: ¡hemos vencido! Impidió que se suicidaran, se mataran. Y cayó muerto de cansancio. Y no estoy usando una hipérbole, se murió. Eso sí son buenas noticias. Eso es lo que implica evangelio. Una situación de vida o muerte, una situación donde estamos mal, estamos condenados, pero sucedió algo que te salva. ¿Qué es esa ridiculez? Buenas noticias, te subieron el sueldo. Buenas noticias, tu marido volverá. Yo sé que pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida y Dios tiene el poder de suplir para nuestras necesidades, de reparar matrimonios, de permitir que dejemos comportamientos destructivos. Pero esa no es la médula del evangelio. La médula del evangelio es que estábamos condenados y Cristo venció. Es que el mismo Pablo anteriormente pregonaba otro mensaje, otras noticias. Él enseñaba que el hombre debía cumplir la ley de Dios para ser salvo. En sus noticias no había nada bueno, pues nadie podía cumplir la ley. De hecho, el mensaje que daba Pablo era un mensaje tan aterrador que la gente quedaba confinada a estar perdida, porque decían: pues, ¿cómo puedo cumplir la ley? ¿Cómo puedo cumplir la ley? Muchas personas al día de hoy dicen predicar el evangelio, pero no es el evangelio. Hoy en día muchos toman y varían el evangelio, lo matizan, lo colocan como con arandelitas, como que te voy a predicar la verdad, pero todavía no. Y aplazan tanto la predicación del evangelio que la persona se murió, se fue al infierno y nunca le predicaron el evangelio. Algunos dicen: no, hay que hacerlo más interesante, como las 1001 noches. Hoy no termino de contarte la historia de 98 días, nunca les predican a Cristo. Como una carnada para atrapar a un pez. ¿Saben qué hacía yo cuando le decía a la gente: ve a la fiesta de jóvenes, ve al concierto, a la tarde de videos, a la chocolatada? ¿Saben yo qué estaba haciendo con la gente? Engañándola. Y ahora ellos también engañaban a la congregación, porque después de comiditos, después de rumbeados, no volvieron a aparecer. Qué bueno es ser honestos y abiertos desde el principio. Mira, estás así y Cristo hizo esto por ti. Si crees eso, te espero en la iglesia. No se crea otra expectativa. No se engañan a las personas. A mí me encanta, mis hermanos, la pesca milagrosa. Sería bueno, ¿y por qué el Señor dijo pescadores de hombres? Miren lo que pasa. En la pesca milagrosa, el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro. Y en una hora que es completamente loca para pescar, en la mañana, ellos pescaban en la madrugada, donde no había ruido, donde los peces salían tranquilos a comer por allí, y ellos ya sabían dónde echar la red. Pero providencialmente los peces no estaban donde deben estar en la madrugada. Pero luego, ese día en la mañana, Pedro sale, le hace caso al Señor, y en medio donde hay una algarabía, un alboroto, donde los peces no están concentrados todos en un mismo lugar, le hace caso al Señor, va con la red, bota la red y se le llena la red. Hay una escena en Buscando a Nemo que me encanta, que es cuando todos los peces nadan hacia abajo para salirse de la red. Y hasta el barco se mueve. Nota de voz: ver Nemo para entender el comentario del pastor. En la pesca milagrosa sucedió todo lo contrario. Los peces, al oír la voz de su Señor, corrieron a la red para llenar
carne. No querían escapar de la muerte. Prefirieron morir por la orden del Señor. Eso pasa cuando predicamos el Evangelio. Es por eso que el Señor le dice: ya no serás un pescador de hombres, sino un pescador de hombres. Los hombres se dejarán pescar por el Señor. Se llama el llamado irresistible. Escucharán el Evangelio y escucharán que el Evangelio les dice: es necesario que mueran para que vivas. El Evangelio dirá: no busques tu realización personal, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y se meterán en la red. No tendré que usar una carnada, no tendré que usar una trampa. Olvidémonos de pescar con la caña de pescar que el gusanito para llamar la atención. No, es una red y la gente entra en la red voluntariamente porque el Señor mueve sus corazones. Y cuando hablo de que muchas personas allá afuera predican otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que presentan el evangelio como si fuera el evangelio. Y el apóstol Pablo mismo en Gálatas hizo una observación, bueno, una observación no, una advertencia. Y con esto voy terminando. Gálatas 1, del 6 al 8: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Y aclara el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que te hemos anunciado, sea anatema. Mis hermanos, el mismo apóstol Pablo le dice a los Gálatas: miren, yo les predico a ustedes el evangelio, se los enseñé bien, que es el propósito ahora de hacerlo con Roma. Les enseñé bien el evangelio, pero si pasado un tiempo viene un ángel del cielo a predicarles otra cosa, a proclamar que miren, eso de un ángel del cielo proclamando otro evangelio diferente es algo imposible, es una hipérbole. Porque yo también a ustedes ya les dije, cuando hablábamos de Cornelio, que los ángeles pueden predicar. ¿Quiénes son los únicos que pueden predicar? Entonces no hay una cosa tan incoherente como lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo está poniendo un dramatismo como que si aún un ser celestial viene a predicarles otra cosa, o yo mismo vengo a predicarles otra cosa, no acepten esa mentira. Ahora, ¿por qué usan los ejemplos tan grandes? Porque los que estaban viniendo a predicarles otro evangelio a los Gálatas ni eran ángeles ni era Pablo. Entonces dice: si no le van a poner cuidado ni a un ángel ni a mí, mucho menos le van a poner cuidado a estos pelagatos que vienen acá a predicar que la muerte de Cristo no es suficiente y tienen que circuncidarse y guardar la ley. Siempre habrá gente allá afuera queriendo predicar otro evangelio. Siempre habrá gente afuera queriéndole quitar o poner al evangelio. Y si yo le quito al evangelio algo o le pongo algo, cambia el evangelio y eso no produce vida. Hay gente que ha arriesgado por tener iglesias grandes predicar un evangelio falso. Y el evangelio falso, ¿saben qué factura les ha cobrado? Que sí, tienen congregaciones grandes de falsos conversos. Esa es la factura, ese es el cobro de predicar un falso evangelio. Olvidémonos que un falso evangelio produce verdaderos creyentes. Solo el verdadero evangelio produce verdaderos creyentes, verdaderos nuevos nacimientos, verdaderas regeneraciones. Esto no se negocia. Y algunos, queriendo agradar a los hombres y agradarse a sí mismos, prefieren tener corrales llenos de cabras que iglesias de ovejas. Pablo ahora es un pregonero del evangelio de Dios. Eso quiere decir que este mensaje no lo había originado él, ni él pretendía tener la autoridad de su origen. ¿Cuál es el origen del evangelio? No Pablo. El origen del evangelio es Dios. Al punto de que Jesús tiene que enseñarle por revelación a Pablo el evangelio. ¿Ustedes por qué creen que Pablo no escribió antes? Pablo tuvo que aprender del Señor durante 3 años en Arabia y en Damasco. Aprendió del Señor el evangelio. Nadie se lo enseñó a él, fue por revelación. Palabras más, palabras menos. No voy a escribirles sobre alguna filosofía humana, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No voy a dar mis propias ideas en cuanto a cómo la vida debe ser vivida.
No voy a decir lo que el hombre puede hacer, voy a decirles lo que Dios ha hecho. Eso es el Evangelio. No lo que el hombre puede hacer, sino lo que Dios ha hecho por el hombre, por aquellos que viendo su condición depositan su confianza en Cristo Jesús. Más adelante, en el verso 16 del capítulo 1, en la carta a los Romanos, Pablo dirá lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y todo aquel que cree en él, el judío primeramente y también el griego, pueden ser salvos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Mis hermanos, el Evangelio de Dios es la buena noticia que se debe creer, no tan solo un buen consejo que se debe seguir. El apóstol Pablo está hablando de manera autoritativa. Aquí termina entonces la presentación de Pablo dentro de su salutación a la iglesia, donde él se presenta: soy Pablo, soy un esclavo, soy llamado a ser apóstol, que he sido apartado para vivir, para expandir, para obedecer, para proclamar el Evangelio. Ahora Pablo, en medio de este saludo, se propone definir de una forma resumida pero maravillosa qué es ese Evangelio de Dios. Acaba de mencionarnos el día de hoy con esa predicación: predico el Evangelio. Nos ha advertido de falsos evangelios, pero ahora, desde el verso 2 hasta el verso 7, nos va a hacer un pequeño resumen de qué es el Evangelio. Este pequeño resumen preparará a los lectores de lo que se viene en esta descripción maravillosamente detallada del Evangelio, que le va a tomar al apóstol Pablo 16 capítulos. Pero es que el apóstol se siente en la necesidad de darnos algunos spoilers, algunos adelantos, ¿no? Mira esto, tráiler del Evangelio. Unos adelantos, porque es tan urgente, poderoso y hermoso este mensaje, que él no se puede resistir a darles un adelanto. Pero mis hermanos, eso lo veremos en el próximo sermón. Amado Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra.